de neutropenia febril en pacientes con linfoma no-Hodgkin sometidos a quimioterapia. ¿Cuál es la pregunta de investigación y cuál es el objetivo principal? Entonces avanzamos y vemos aquí que el objetivo general sería evaluar la asociación entre un nuevo fármaco de la quimioterapia y la incidencia de neutropenia febril en la población mencionada. Sin embargo, ¿cómo podemos nosotros llevar a cabo este objetivo general? Para eso debemos primero calcular la incidencia, ¿no?, de neutropenia febril en la población estudiada. Entonces debemos cuantificarla. Luego de esto deberemos comparar el riesgo de neutropenia febril entre pacientes expuestos y no expuestos a esa nueva droga, para finalmente estimar una asociación ajustada entre la droga, ¿no?, y la neutropenia febril, empleando posiblemente un modelo multivariado, ¿no?, donde se realiza un ajuste controlado por edad, subtipo clínico, histológico, estadio clínico, ECOG, entre otras variables más. ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta ustedes aquí, tenemos una serie de pasos que me van a llevar justamente a este desenlace final, ¿no?, esta meta que representa el objetivo general. Y ustedes siempre van a terminar su tesis, pues, demostrando, ¿no?, el objetivo general. ¿Ya? Tienen que cumplir el objetivo general, de lo contrario su proyecto está mal, de lo contrario su proyecto está en otra dirección. Eso siempre es algo, por ejemplo, que se observa bastante cuando evaluamos tesis. Muy bien, entonces esos son los objetivos. Si seguimos avanzando, nos vamos ahora a hipótesis. Como ustedes verán, tenemos un apartado en el capítulo 2 para hipótesis, ¿no? Y para eso les traigo un ejemplo muy importante. Para empezar, vamos a ver que una hipótesis es una proposición o una afirmación, ¿no?, una posible explicación de un fenómeno o un problema en específico. Estas son respuestas provisionales a la pregunta de investigación. Y lo interesante de las hipótesis es que pueden ser sometidas a prueba mediante observación o experimentación, ¿no?, o incluso a través de un análisis estadístico, no necesariamente experimental, que es lo que hacemos usualmente en los estudios observacionales. Entonces nos movemos aquí para destacar una diferencia. Una hipótesis, que es una posible explicación que requiere comprobación, versus un hecho, que es algo que ya ha sido probado, aceptado como una verdad absoluta, ¿sí? Y que tiene pues un respaldo, que es replicable y consistente. ¿Ya? Entonces no confundir un hecho con una hipótesis. Para eso les traigo el siguiente ejemplo. Es el ejemplo del monje austriaco que ustedes conocen por biología, genética, ¿no? Es él, para que lo recuerden aquí, quien se conoce como Gregor Mendel, ¿no?, el padre de la genética clásica al menos, quien básicamente pues demostró, ¿no?, a través de estas plantas, ¿no?, a través del famoso Pisum sativum, ¿no?, demostró las leyes de la genética clásica, como son la primera ley y la segunda ley de Mendel, ¿no? Él entonces se formuló, ¿no?, realizó preguntas de investigación, una pregunta de investigación. Él decía, ¿por qué ciertas características, ¿no?, como el color de las semillas, se transmiten de forma predecible de una generación a otra? Entonces a él se le ocurrió plantear una hipótesis. Su hipótesis era la siguiente: ciertas características heredadas estaban determinadas por factores. En ese tiempo se le llamaba factores, en la actualidad sabemos que son genes, ¿no?, que se transmiten de padres, ¿no?, a descendientes, ¿no?, en proporciones específicas, ¿no? Esto pues obviamente él sabía estadística, ¿no? Él mismo se encargó de cultivar estas plantas, de cruzarlas, ¿no?, de cruzar generaciones puras y de justamente llevar un cálculo en lo que respecta a la proporción. Y él notó que esto podía ser predecible, ¿no? Y él dijo, bueno, vamos a ver, ¿no?, si es que realmente se cumple, ¿no? Puso a prueba su hipótesis. Y luego de realizar, ¿no?, este cultivo, ¿no?, estos cultivos, ¿no?, de varias generaciones de plantas, él llega
Y esto lo hizo pues a través de la recolección, en este caso, ¿no? Y análisis de datos. ¿Datos de dónde? Bueno, datos de las plantas que él iba cruzando, ¿no? Él recolectaba esos datos, obviamente no lo hacía como en la actualidad, ustedes lo hacen en Excel, ¿no? En SPSS, en R, en Stata, él lo hacía a mano, pues, ¿no? Y luego analizaba esos datos. Y luego al analizar esos datos, llegó a la conclusión de que, evidentemente, es así. Y él publica su paper, así como ustedes van a publicar su paper, él publicó su paper en ese tiempo, ¿no? Que de hecho está disponible, ¿no? En la web, ustedes lo pueden buscar, ¿no? Obviamente está en inglés, ¿no? En su idioma original. En fin, el detalle de esto es explicar la importancia de la hipótesis como parte del método científico, ¿no? No olvidar esto entonces, ¿no? El método científico se compone de observación, luego la generación de una hipótesis, ¿no? Una posible explicación ante algo, someter a experimentación, analizar los datos y finalmente reportar una conclusión. Aquí también es importante, chicos, mencionar que ustedes tienen dos tipos de hipótesis. Una hipótesis de investigación y una hipótesis estadística, las cuales no deben ser confundidas. En su tesis, usted trabaja con hipótesis de investigación, ¿ya? De investigación, ¿ya? En estadística, ustedes trabajan con hipótesis estadísticas, que ya lo van a ver en el capítulo de estadística, ¿no? Donde ustedes van a ver que se puede rechazar una hipótesis, ¿no? O se puede, entre comillas, aceptar o simplemente no rechazarla. Y acá se trabaja con la hipótesis nula y con la hipótesis alterna, que no es más que la negación. Y obviamente siempre intentamos rechazar la hipótesis nula, ¿ya? Y al rechazarla, tenemos que, en consecuencia, aceptar, entre comillas, la hipótesis alterna, ¿ya? Entonces, básicamente sería esto. Muy bien. Una pregunta quizás que ustedes puedan tener es, doctor, ¿y de dónde yo saco mi hipótesis? Bueno, usted lo puede sacar de lo que lee, ¿no? Muchos libros de medicina, como el Guyton, el Costanzo, el Boron, el, ¿cómo se llama este? El Moore, por ejemplo, se quedan cortos muchas veces en la explicación, por lo que recurrimos a papers. Pero ¿qué pasa cuando los papers y los libros se quedan cortos? ¿Qué pasa cuando un estudiante tiene una observación que va más allá? ¿No? Pues este puede generar una hipótesis, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? ¿De dónde más sale? Pues de las rondas clínicas, ¿no? A lo mejor usted ve un caso inusual, ¿no? Identifica algún patrón de enfermedad específico, ¿ya? O a lo mejor de repente están haciendo estudios experimentales, ¿no? Y evidencian efectos adversos raros, ¿no? Que de hecho es así como se comienzan a identificar y a reportar eventos adversos de algunas drogas en desarrollo. Muy bien. ¿Qué características debe tener una hipótesis? Bueno, y las tienen ustedes, ¿no? Debe ser clara, precisa, específica. Chicos, una hipótesis debe ser falsable, es decir, debe ser posible refutarla con evidencia. Así es como se hace la ciencia. Se pueden plantear hipótesis, ¿no? Inicialmente se demuestra que evidentemente se cumple esa hipótesis, pero luego sale otra cosa, ¿no? Se postula otra hipótesis que a lo mejor contradice la hipótesis anterior. Y así es como se va formando el conocimiento, ¿ya? El conocimiento cambia. Esta debe ser consistente, esta hipótesis, ¿no? Y debe tener la capacidad de ser comprobada mediante observación y experimentación. Además, esta debe tener una direccionalidad. Puede tener una direccionalidad o puede no tenerla. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Aquí ustedes tienen, por ejemplo, qué lugar tienen las hipótesis en una investigación. Y siempre a mí me gusta juntar esas tres: pregunta, investigación, objetivos e hipótesis, porque son como que el esqueleto, sus cimientos para su construcción, ¿ya? Es decir, si usted fuera un arquitecto de Renacimiento, por ejemplo, ¿no? Y desea construir una edificación, ¿no? Con un diseño pues nuevo, ¿no? Y algo que llame la atención, en un afán de realizar un proyecto bastante ambicioso para la era, usted requiere tener para empezar una base sólida,
y unos buenos materiales. Y con esto me refiero a una excelente pregunta de investigación. Ejemplo aquí, ¿cuál es la relación entre obesidad y el riesgo de cáncer de pulmón en pacientes atendidos en el hospital de Valverde durante el periodo 2023-2024? Para eso, pero esta pregunta de investigación, chicos, debe tener una meta. ¿Cuál es la meta? Determinar la relación entre estas dos variables de interés. Finalmente, debemos plantear una hipótesis, que es una proposición en afirmativo, ¿ya? Que, como hemos mencionado, puede ser sometida a prueba. Existe una relación entre la variable A y la variable B. Como se dan cuenta, esta hipótesis no tiene una direccionalidad como tal. No me está diciendo la obesidad aumenta el riesgo de cáncer o la obesidad disminuye el riesgo de cáncer. Solo me está diciendo que existe una relación entre ambas variables. Vean ustedes cómo sería si le colocamos direccionalidad. Variable A aumenta el riesgo de variable B. ¿Ya? Entonces es importante identificar esos puntos. Quizá algo que se puedan preguntar, así como cuando vienen su pregunta pico, su finer, en pregunta de investigación, es cómo es que se estructura una hipótesis. Y esta se estructura muchas veces de las variables, ¿no? Y de la población de estudio. Por ejemplo, la obesidad, aquí, la variable independiente, aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, que es la variable dependiente, en la población de estudio, la cual está definida en tiempo, ¿no? Y en espacio. ¿Ya? Básicamente esto es una disección, ¿no? De cómo es que estaría conformada una hipótesis. Y obviamente aquí tenemos una direccionalidad como tal. Ahora, una pregunta importante, ¿no? Doctor, ¿todos los estudios requieren hipótesis? La respuesta es no. No todos. Esto va a depender del alcance del estudio. Ese es un concepto sacado del libro Hernández Sampieri. Ustedes pueden revisarlo, donde mencionan que los estudios exploratorios y descriptivos no llevan hipótesis. Un estudio descriptivo no lleva hipótesis, ¿ya? A menos que se realice un pronóstico, ¿ya? Si no se realiza un pronóstico, no requiere hipótesis. Lo mismo, un reporte de caso, por ejemplo, no requiere hipótesis. Una serie de casos tampoco requiere hipótesis. Pero un estudio del alcance correlacional, como un estudio transversal analítico, o un estudio caso control, o un estudio de cohorte, prospectiva o retrospectiva, sí va a requerir una hipótesis como tal. Sí, lo mismo con un alcance explicativo. Entonces aquí avanzamos para hablar un poco de los alcances, ¿no? Acá están los dos que no llevan hipótesis, acá están los correlacionales que me hablan de asociación como tal, que me permiten realizar predicciones, y también los explicativos, ¿no? Que intentan identificar las causas de los fenómenos. Aquí tenemos un estudio descriptivo, por ejemplo. Un investigador desea estudiar la prevalencia de diabetes en una población. Pregunta, ¿cuál es la prevalencia de diabetes? El objetivo, determinar la prevalencia de diabetes. Hipótesis no tiene, no requiere en este caso, es descriptivo. Pero ¿qué pasa si un estudio descriptivo quiere pronosticar? Miren acá lo que cambia. Acá me hablan, un investigador desea predecir si la prevalencia de diabetes se ha incrementado en comparación con años anteriores. Entonces, como estamos intentando hacer una predicción, es decir, pronosticar, ahí sí vamos a colocar una hipótesis, ¿no? La prevalencia de diabetes en una población específica ha mostrado un incremento en comparación a los años anteriores. Lo mismo en un estudio correlacional, por ejemplo. Otra vez volvemos al ejemplo entre obesidad y cáncer de pulmón en una población específica. La pregunta sería, ¿cuál es la relación entre ambas variables? El objetivo, determinar la relación entre ambas variables, para finalmente colocar una hipótesis mencionando existe una relación entre variable A y variable B. Listo. Acá tenemos, por ejemplo, un estudio explicativo donde se desea investigar si la variable consumo de tabaco aumenta el riesgo, si se dan cuenta que hay direccionalidad de desarrollar cáncer de vejiga. Y en este caso, el consumo de tabaco sí me incrementa. En este caso, perdón, la pregunta sería si el consumo de tabaco me incrementa el riesgo, ¿no? El objetivo sería identificar
si es que el consumo de tabaco aumenta el riesgo. Y la hipótesis sería que el consumo de tabaco aumenta el riesgo de cáncer de vejiga. ¿Ya? Básicamente es la estructura. Si ustedes manejan la estructura, no van a tener ningún problema en lo que es la parte metodológica. Y como les mencionaba, la parte metodológica es el esqueleto, porque es la dirección. Es lo que le va a dar la dirección a su estudio. Si usted falla en esto, su estudio va a estar mal direccionado. Y créanme que he visto trabajos donde los estudiantes contratan a un estadístico, hacen su discusión, resultados, conclusiones y todo, y a pesar de eso están mal. ¿Y por qué están mal? Porque no direccionaron bien. Básicamente usted debe mover, ¿no?, su estudio. O sea, usted para ejecutar su estudio necesita, es como mover el timón de un barco, no saber hacia dónde se está yendo, a dónde está conduciendo el estudio. Si no, lo va a llevar a un lugar donde no es. Y créanme, es fácil perderse. Finalmente, acá tenemos cómo es que comprobamos una hipótesis en investigación. Tenemos una hipótesis general, también tenemos hipótesis específicas, y estas pueden comprobarse de dos formas: mediante observación o mediante experimentación. De dos formas. Ahora, lo que vamos a hacer acá, lo que se hace en pregrado, lo que hacemos la mayoría de personas que investigamos, es hacer estudios observacionales, ¿no?, donde nos remontamos a recolectar datos en encuestas, historias clínicas y a analizarlos. Muy bien, aquí destacar que las hipótesis sirven como guía de investigación. Esa es una imagen sacada, ¿no?, justamente hace referencia a la Divina Comedia, ¿no?, que donde ustedes recuerdan de seguro que teníamos a Dante Alighieri, ¿no?, el cual tenía un guía, ¿no?, que en este caso el guía era Virgilio, así como lo van a hacer sus hipótesis. Ya, ustedes tienen que saber, ustedes en este caso son los arquitectos de su estudio, como les comentaba. Si ustedes no saben lo que quieren hacer con su estudio, muchos tienen excelentes ideas, pero si ustedes no saben qué es lo que quieren encontrar con su estudio, qué es lo que van a realizar, de nada les va a servir, porque es como que van a caerse al mar y van a estar pues sin dirección. La idea es que su estudio tenga dirección. Muy bien, finalmente tenemos otro ejemplo donde un investigador desea realizar un estudio de impacto de la exposición de radiación ionizante en el desarrollo de leucemia en una población de trabajadores de plantas nucleares en la ciudad de Chernobyl. Aquí tenemos la variable independiente, la dependiente. Tenemos que es un diseño cuantitativo, analítico, longitudinal, de corte. Tenemos la población identificada. Y básicamente esto es para destacar cómo es que se va a medir el nivel de exposición a radiación ionizante. En este caso se miden unidades de Sieverts. Y el desarrollo de leucemia, ¿no?, que va a ser medido, que va a ser justamente confirmada por el diagnóstico médico. En este caso, la hipótesis, ¿no?, de investigación justamente sería: la exposición a radiación ionizante aumenta el riesgo de desarrollar leucemia en trabajadores de plantas nucleares. De nuevo, es una hipótesis con dirección. Y pues lo que se va a hacer es que se van a recolectar esos datos y se van a analizar. Y se va a evaluar el riesgo a través de modelos estadísticos multivariados y de medidas de asociación, que ya lo van a ver en el capítulo de bioestadística. Finalmente, pasemos a uno de los apartados más importantes en la investigación como tal: las variables. Muchas veces, al ser la medicina una ciencia que muchas veces requiere de mucho conocimiento teórico, muchas veces, ¿no?, muchas veces, y muchos médicos, me incluyo también en algún momento, ¿no?, pues es fácil perderse, ¿no? Y muchas veces nos perdemos en una laguna de conocimiento que nos termina pues conllevando a mezclar conocimiento abstracto con conocimiento que puede llevarse con conocimiento objetivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto, no? Digo esto porque muchas veces de repente no tenemos en consideración que algunas cosas que nosotros evaluamos o medimos, como por ejemplo aquí, son consideradas variables.
y justamente sirven para investigar. Por ejemplo, usted está en la consulta clínica y viene un paciente con una masa en el cuello, ¿no? Y usted de repente aprendió en semiología a identificar los ganglios linfáticos cervicales, ¿no? Y a lo mejor usted tiene una regla, ¿no? Y va a medirlos. Pero muchas veces, y aquí viene un detalle importante también, no se reporta cuántos ganglios linfáticos tiene, no se reporta la localización, ¿no? Más allá de que no se reporte, el mismo médico, el mismo clínico, no lo considera una variable. Simplemente, y muchas veces como no lo considera una variable, le restan importancia también, ¿ya? Entonces es importante entender que todas estas variables, particularmente variables clínicas como la presión arterial, la glicemia, el índice de masa corporal, el peso, la talla, la circunferencia abdominal, ¿no? Entre otras variables más que hemos visto también, es importante considerar que estas variables deben ser registradas, número uno, ¿no? Y número dos, deben ser clasificadas. Si usted no las clasifica, ahí viene el problema también. Porque si usted no aprende clasificación de variables, vienen los problemas con la medición. Y ahí viene lo que yo les comentaba, ¿no? Que los estudios se vuelven abstractos. Con tanto conocimiento, les pasaba seguro cuando confundían un conocimiento fisiopatológico con un conocimiento clínico. Entonces no se olviden de eso. Veamos cómo se clasifican las variables. Esas pueden ser cualitativas o categóricas y cuantitativas o numéricas. Las cualitativas se dividen a su vez en dos. Dicotómicas, si es que tiene dos categorías, por ejemplo, una prueba de embarazo positiva, una prueba de embarazo negativa. Politómicas, si tiene más de dos categorías, por ejemplo, los grupos sanguíneos, según el sistema ABO, puede ser A, B, AB o más de dos categorías. Las cuantitativas, por ejemplo, las cuales pueden ser discretas o continuas. Por términos de convención, vamos a llamar a las cuantitativas continuas, a las cuales incluyen números decimales. Por ejemplo, índice de masa corporal, 18.5, 35, 25, 40, 40.5, niveles de triglicéridos, 295.50, niveles de glucosa, 92.5. Eso es una plaqueta, ¿no? Niveles de plaquetas, ¿no? 45.250 plaquetas. Y vamos a ver aquí variables cuantitativas discretas que no tienen un número, que no incluyen decimales. Ejemplo, número de gestaciones, número de embarazos, número de abortos. Luego, esas variables pueden ser clasificadas según la función e investigación que tengan. Así tenemos típicamente la variable independiente o variable de exposición y la variable dependiente o variable de desenlace. Y también tenemos variables intervinientes, que muchas veces reciben el nombre de confusores, ¿ya? Y muchas veces podemos controlar estas variables a través de criterios de selección, emparejamiento y modelos multivariados también. Según las escalas de medición, lo cual también es importante, lo cual yo les recomendaría aplicarlo en su vida diaria, en la práctica clínica, siempre cuando de repente tengan un paciente, ¿no? Yo les recomendaría que y estén evaluando alguna variable, por ejemplo, glucosa, ¿no? Ustedes traten de clasificarla, ¿no? Por ejemplo, la variable glucosa típicamente no sería una variable cuantitativa continua, número uno. Número dos, la variable glucosa sería una variable cuantitativa, pero en escala de razón. Y aquí nos abrimos a las cuantitativas que tienen dos escalas de intervalo, donde el cero no es absoluto, es decir, es relativo, y las cuantitativas de razón, donde el cero sí es absoluto. Eso significa que el cero representa la ausencia de la variable como tal, ¿ya? Entonces tenemos que una variable de intervalo, en escala de intervalo, sería, por ejemplo, la temperatura, ¿no? La temperatura. Una variable, por ejemplo, en escala de razón sería el nivel de glucosa, el nivel de plaquetas, como lo habíamos mencionado. Para las cualitativas, bueno, para las cualitativas esas pueden ser nominales o pueden ser ordinales. Nominales es si es que sus categorías no tienen un orden como tal. Por ejemplo, prueba de embarazo positiva, negativa. Grupos ABO, grupo A, grupo B, grupo AB o grupo O.
Ninguna tiene un orden, muy diferente a una escala ordinal. Ordinal viene de orden, ¿no? Por ejemplo, índice de masa corporal. La variable índice de masa corporal tiene un orden como tal: bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2. Lo mismo en estadios clínicos de cáncer: estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, donde existe un orden evidente, de modo que un estadio 4 representa una jerarquía superior en relación a un estadio 1. Listo. Luego entra el apartado de definiciones conceptuales, haciendo referencia a la definición teórica y la definición operacional, que es básicamente cómo se medirá. Aquí muchos mueren en la parte, en lo que es la parte de operacionalización de las variables, porque muchos no aprenden a medir las variables. Lo que les comentaba, ¿no? El conocimiento muchas veces se vuelve abstracto en medicina. Entonces tienen que saber cómo es que van a medir las variables. Si revisan estudios previos, ustedes mismos vean cómo han medido la variable que sea que ustedes estén estudiando, por ejemplo, en ese estudio, ¿ya? Entonces es importante tener en consideración esto. Por ejemplo, aquí supongo que usted desea estudiar la variable diabetes mellitus en una población. ¿Cómo lo define? Obviamente todos sabemos, ¿no?, que para definirla usamos los criterios de la ADA, la variable diabetes mellitus. Pero ven ustedes que tenemos dos definiciones: una definición conceptual, que hace referencia a toda la definición teórica que ustedes conocen, y una definición operacional, que es justamente la que usa la ADA, donde te indica los criterios diagnósticos, ¿ya? Entonces, muchas veces para ustedes hacer sus estudios tienen que tomar esta definición. No van a tomar la definición teórica como tal. Vamos a usar esta. Vamos a clasificar a pacientes diabéticos solamente a los que cumplen estos criterios determinados. Si no me cumple criterios determinados, por más que tenga glucosa elevada y sea en una sola medición, eso no es diabetes. ¿Se dan cuenta? Entonces no cometamos errores en la clasificación. Finalmente, la famosa tabla de operacionalización de las variables, que va a incluir justamente esto: la variable, la definición operacional. Muchas veces también se puede colocar aquí la conceptual a su lado, la naturaleza de la variable, ¿ya?, la escala de medición, las unidades de medición o categorías de haber, ¿no? Finalmente, el instrumento de recolección, que generalmente es una ficha de recolección de datos. Muy bien, chicos, eso sería todo entonces en lo que respecta a la sesión teórica del día de hoy.